Charlotte Paz. Bueno, o sí, pasa, di amigo y entra. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentarse a un examen. Voy a hablar mirando el largo plazo, el medio plazo y el corto plazo. Me gusta mucho una película, Matrix, ya tengo unos añitos, y en esa película hay un momento determinado en que Morfeo le dice a su pupilo, a su alumno Neo: no es lo mismo conocer el camino que andar el camino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos ser médicos, conocemos lo que queremos hacer. No es lo mismo conocerlo que llegar a ser médicos. Por lo tanto, si es interesante, de cualquier modo, recordar un poco cuáles son nuestros objetivos en el largo plazo, a dónde queremos llegar, para que nos dé fuerza en cada paso que nos lleva a ese sitio. De cualquier modo, lo importante son los pasos, no pensar demasiado en el objetivo para no atormentarse. Al fin y al cabo, la única manera de llegar a nuestros objetivos es caminando, valga la repetición. En el largo plazo, lo más importante es planificar cómo vamos a enfrentar nuestros exámenes. Evidentemente hay varios tipos de exámenes, ya hablaremos cómo se enfrenta cada uno de ellos, ¿no? El examen de desarrollo, el típico de estudiar de memoria; el examen de práctica, pues el que exige mucho ejercicio, resolver problemas; y el examen tipo test. En el examen en cualquiera de ellos, pues es muy importante saber cuánto tiempo tenemos, de cuánto tiempo disponemos, cuánto tiempo tardamos en estudiar lo que tenemos que estudiar y cómo distribuirlo. Lo más importante es, por lo tanto, hacerse un horario en un calendario distribuyendo el contenido para los días de los que disponemos para estudiar, de tal manera que no nos coja el toro ni nos pille de improviso. Muchas veces mucha gente se engaña. La gente lo que hace es que dice: bueno, esto me da tiempo a mí a hacerlo en tal momento, y después llega la hora de la verdad y no nos da tiempo a hacerlo todo, de tal manera que tenemos que dejar cosas atrás. Bueno, para que eso no ocurra, conocerse a uno mismo también es saber cuánto tiempo podemos dedicar y cuánto tiempo debemos dedicar a cada cosa. En esta planificación hay que dejar también un poco de hueco a los imprevistos, a los imponderables, cosas que no manejamos, ¿no? Pues a lo mejor tardamos más de la cuenta en determinada cosa, surge cualquier inconveniente que nos impide realizar la tarea ese día. Por lo tanto, para el largo plazo hay que tener un calendario sabiendo más o menos dónde estamos y cuánto nos queda. Sobre todo si estamos hablando de exámenes a largo plazo. Evidentemente no es lo mismo estudiar unas oposiciones que hacer un control de un tema que se puede planificar en menos de una semana. Hay dos enemigos fundamentales a la hora de enfrentarse a un examen, y son la incertidumbre y la inseguridad. La inseguridad evidentemente viene de la mano de los nervios, una trae a la otra y la otra trae a la una, y la única manera de acabar con ella es mediante la relajación, que también hablaremos en otro momento de ello si es necesario, y estar preparado. Si uno es consciente de que domina la situación, pues aparece la seguridad, y la inseguridad pues se va con el rabo entre las piernas, y enfrentamos el examen con mucha más solvencia. La otra, la incertidumbre, viene dada porque evidentemente no sabemos cómo es el examen. Si supiésemos cómo es el examen exactamente, pues no habría más que preparárselo y no tendríamos ningún tipo de incertidumbre. Para acabar con esta incertidumbre puede ser interesante, y es una forma divertida o un poco más entretenida de estudiar, sobre todo ya en el medio plazo, cuando se acerca la fecha del examen, quedar con un compañero y preparar un examen.
entre los dos, ¿no? Uno prepara unas preguntas, el otro prepara otras y se hace un examen en común y se realiza el examen. Después se corrige, cada uno le da la nota al otro y es una forma de prepararte, de ponerte en el lugar del examen para que no te pille tan de sorpresa. Evidentemente, otra forma, es muy importante saber qué tipo de exámenes pone ese profesor, preguntarle de hecho, a ver si nos da algún tipo de pista, algún tipo de modelo, buscar exámenes de años anteriores y ser muy consciente de lo que nos espera. Así eliminamos la incertidumbre. Todo esto que estoy diciendo es evidente que solo lo realiza un alumno que tiene mucho interés por aprobar. No es lo mismo un alumno que las ve venir, de pronto no tiene ni idea de cómo es el examen, no se ha preparado las cosas, del otro que quiere llegar a ese objetivo del que hablaba al principio. Ya en el corto plazo podemos hablar de una serie de elementos que son interesantes, importantes para enfrentar ese examen. Nos queda hablar ya del corto plazo. El corto plazo tiene que ver con una serie de factores que voy a enumerar. Hay muchas circunstancias, pero me quiero centrar en estas. La primera son los hábitos. Es muy importante no cambiar tus hábitos justo antes de los exámenes. Es decir, si uno está acostumbrado a dormir a una hora y llevar una rutina, conviene no cambiarlos, porque si ya vamos a estar nerviosos por el hecho de que afrontamos ese examen, si hacemos cambios en nuestra forma de dormir, dormimos menos, cambiamos el horario, puede que nos llegue el insomnio y lleguemos muy cansados al examen. Por lo tanto, no hacer nada raro. De hecho, un error muy habitual es intentar quedarse toda la noche estudiando. A veces puede funcionar puntualmente, pero es muy peligroso y tiene poco sentido. El día antes se repasa y no se estudia. Y además, cuando uno no duerme antes de un examen, nos puede jugar una mala pasada, a veces lo he visto, cuando se queda la mente en blanco. Cuando el cerebro está tan cansado, puede llegar un momento en que de pronto haya un bloqueo y no recordemos absolutamente nada de algo que creíamos tener dominado. Otro elemento es huir del que yo llamo el agobiado, la típica persona que estudia hasta última hora, que se lleva los apuntes al lugar del examen y va preguntando si te sabes tal pregunta o no te sabes tal pregunta. Esa persona, pues en ese momento puede ser tu amigo, pero en ese momento hay que dejarlo un poco de lado y dejarlo con su agobio, que no nos transmita ese agobio a nosotros. De nada sirve ponerse nervioso justo antes del examen. Otro elemento que podemos utilizar también es utilizar una especie de ceremonial que nos ayude a concentrarnos. Esto lo hacen determinados atletas, deportistas de élite. Hacen una pequeña ceremonia, realizan una serie de elementos que los llevan a concentrarse. Por ejemplo, pues preparar con parsimonia y con delectación la pluma y los bolígrafos que vamos a utilizar, los folios, la calculadora, como las armas de un guerrero que se prepara para la victoria. De hecho, cuando digo lo del guerrero, no es broma, hay gente que utiliza incluso, yo lo hacía, una canción justo antes de un examen, es decir, escuchar una canción que te pone las pilas, que te llena de energía positiva a la hora de enfrentar un examen. Sabéis que esto lo hacen pues equipos de fútbol y deportistas para animarse. Otro elemento fundamental es el orden y la claridad. Es muy importante en un examen pues ser claro, tener una buena expresión, cuidar unos márgenes, hacerle la vida fácil al corrector. Si le facilitamos la vida al corrector, el corrector va a poner interés en darnos una buena nota.
Un señor que tiene que corregir un montón de exámenes agradece una barbaridad un examen que es claro y fácil de corregir. Por lo tanto, cuidad mucho la expresión, y si tenemos problemas en esto es conveniente ensayarlo antes, ¿no? Estos márgenes, dejar los puntos y aparte claros, que se vean bien dónde están los párrafos, cuáles son los epígrafes de las preguntas, y que se parezcan un poco a cómo es el original, de tal manera que el corrector pueda seguir fácilmente nuestra redacción. Otra cosa importante en este caso es seguir el orden de las preguntas tal como nos las han puesto en el examen. Cuando uno pone en primer lugar una pregunta que no es la primera, le está diciendo al corrector que esa pregunta no se la sabe tan bien y por eso la ha dejado para después. Y por último, es importante decirse a uno mismo, buscarse frases que nos ayuden, que nos motiven, que nos quiten la inseguridad y los nervios, ¿no? Por ejemplo, estoy preparado, he hecho todo lo que tenía que hacer. Si alguno tiene cierta inseguridad o cree que podía haber ido mejor, siempre se podía ir mejor, evidentemente. Pero si esto nos atenaza o nos hace dudar, pues a veces puede ser interesante, si uno es creyente, acudir a su santo de devoción, a su Santo Tomás de Aquino, a su patrón de la facultad, a un familiar que sabemos que está en el cielo y que nos ayuda, a nuestro ángel de la guarda, a lo que uno quiera, y prometerle que la próxima estará mejor preparado, pero como dice la canción, échame una mano, primo, y tirar para adelante con el examen, intentando, repito, echar afuera pues esa inseguridad y esos nervios y esa incertidumbre. Y otra cosa que a veces puede ser interesante es el ser original de los exámenes. No digo que le pongamos lazos de colores a los exámenes, pero, por ejemplo, no es lo mismo decir que Garcilaso de la Vega escribía, bueno, a veces cogía la pluma y otras veces cogía la espada. Pues no es lo mismo decir eso, que sea mejor como viene en el libro, que decir que este poeta ilustre, este guerrero ilustre, utilizó sus herramientas, que fueron la espada y la pluma, para servir ni más ni menos que al emperador de España y a lo mejor de la literatura italianizante en la poesía castellana. Evidentemente, si uno busca un interés en el estilo y en la forma de decir las cosas, también le estás diciendo al corrector que has puesto interés en el examen. A veces también, si añadimos a lo que hemos estudiado en nuestros libros, lo que hemos oído en clase, pues también nos sirve para decirle al corrector que hemos prestado atención a sus explicaciones. Bueno, sin más dilación, si se te ocurre algo, pues ponlo en los comentarios, que se me haya pasado, hay muchas más cosas que decir. Espero que esto te sirva de ayuda en tu próximo examen y que tu ángel te guarde.